Hola, soy Facundo Caballera, soy ayudante alumno de la Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes y en esta presentación vamos a dar un repaso básico de cómo interpretar la anatomía de tórax en una radiografía de tórax. Al analizar una radiografía de tórax es importante, como con cualquier otro método por imágenes, seguir una sistematización de manera de evitar posibles áreas que queden sin ser evaluadas y por lo tanto omitir hallazgos diagnósticos. Una forma práctica de poder pararse frente a una radiografía de tórax es evaluar el continente y luego el contenido. Cuando hablamos de continente nos referimos a todas las estructuras de partes blandas que en la radiografía de tórax se van a ver como áreas radioopacas, no tan bien definidas, pero que en algunas ocasiones pueden mostrar hallazgos patológicos como aumento de sus densidades o, por ejemplo, la presencia de aire en el caso del enfisema subcutáneo. Luego de evaluar las partes blandas tenemos que dedicarnos a la evaluación del esqueleto. Todo lo que es el esqueleto, ya sean vértebras, costillas, esternón, clavículas, escápulas, incluso también el húmero, para ver la presencia de fracturas, secuelas de fracturas, consolidaciones viciosas, lesiones blásticas, lesiones líticas. De esta manera, ahí sí nos conviene pasar después de esta evaluación al contenido, que incluye ambos campos pulmonares con su respectiva vascularización y la evaluación del mediastino. Otros elementos a los cuales debemos prestar atención antes de iniciar el estudio exhaustivo de la radiografía de tórax son los parámetros técnicos, que nos van a permitir identificar a una placa adecuadamente obtenida desde la técnica y diferenciarla de una placa erróneamente obtenida. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque una placa con mala técnica puede generar distorsión en la arquitectura de la región, puede ocultar patologías o, por el contrario, puede generar falsas patologías. El primer parámetro técnico al que debemos prestar atención es ver si la placa está adecuadamente centrada. Para ello nos vamos a parar en cada uno de los extremos internos de ambas clavículas, que deben estar en condiciones normales equidistantes a una apófisis espinosa en común. Otro de los parámetros técnicos es la inspiración. Una placa que está bien inspirada nos permite identificar con claridad 6 a 8 arcos costales anteriores o 9 a 11 arcos costales posteriores. Para evaluar si una placa está bien penetrada, debemos poder identificar las primeras 4 vértebras torácicas y también debemos poder identificar, aunque con menor nitidez, las vértebras inferiores de la columna torácica. Otro de los puntos claves que pusimos en esta diapositiva es aprender y practicar el contar las costillas, tanto los arcos anteriores como los arcos posteriores. Esto es muy importante debido a que nos permite poder orientarnos, ubicar lesiones, describir ciertas lesiones y también evaluar, por ejemplo, que una placa esté bien inspirada. En esta diapositiva vamos a analizar de forma práctica los conceptos dados hasta ahora para poder comenzar a analizar una radiografía de tórax de frente. Como dijimos, conviene comenzar a evaluar primero el continente para luego centrarnos en el contenido. Vamos a empezar analizando las partes blandas, que se ven como estructuras radioopacas que en algunas ocasiones pueden mostrar signos de patología, como ya mencionamos. Después vamos a seguir por el análisis del esqueleto y vamos a encontrar las escápulas, en este caso la escápula derecha con su espina, con la apófisis coracoides. Seguimos analizando lo que es la clavícula con su extremo interno, la clavícula derecha, la clavícula izquierda. Dijimos también que era importante evaluar que una placa no esté rotada, o sea que esté centrada,
Y como hacíamos, nos paramos en el extremo interno de una clavícula y la comparamos con una apófisis espinosa de la columna y deben estar a la misma distancia tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Después tenemos lo que es la columna con los cuerpos vertebrales, uno debajo del otro, y en el centro estas estructuras en forma de lágrima o en forma circular que corresponden a las apófisis espinosas y que normalmente deben seguir una misma línea a lo largo de toda la columna. Después de esto nos centramos en las costillas. Las costillas es importante aprender a contarlas para ubicarnos y también para poder determinar, por ejemplo, que una placa esté bien inspirada. ¿Cómo lo hacemos? La forma más fácil es centrarnos en la primera costilla, que es esta, que tiene una forma atípica con respecto a las costillas siguientes. Encontramos que tenemos un arco anterior, que es este que estoy marcando en este momento, lo seguimos hacia atrás y vemos al arco posterior, que es el que va a articular con la columna vertebral. Bien. Inmediatamente por debajo de la primera costilla nace la segunda costilla que estoy marcando en este momento en su arco posterior. Y de ahí lo único que queda es ir bajando y contando los otros arcos posteriores que tenemos. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo primero y el 12º. Si queremos contar los arcos costales anteriores, lo hacemos de manera parecida. Nos paramos en la primera costilla y encontramos esto, que es el arco costal anterior. Vamos hacia atrás, encontramos la segunda costilla, la seguimos y vemos esta estructura que es el segundo arco costal anterior. Y de ahí bajamos. Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo e incluso se ve algo del noveno. Una vez que evaluamos todo lo que es el continente, pasamos a la evaluación del contenido, que correspondía a los campos pulmonares, en este caso el campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo, que en condiciones normales deben ser radiolúcidos, pero con trama vascular. La trama vascular nace desde el ilio, en este caso el ilio derecho y el ilio izquierdo, y se va ramificando y disminuyendo progresivamente su calibre a medida que se aleja del ilio hacia la pared torácica. Después mencionamos lo que es esta columna radiolúcida, circular o tubular, que debe estar en condiciones normales en el centro, que corresponde a la tráquea, que si la seguimos se bifurca en dos bronquios fuentes, es el izquierdo y también tenemos el derecho. Después tenemos que evaluar el mediastino, que ahora vamos a ver en diapositivas siguientes con más detalle, pero que es esto que estoy marcando en este momento. Prestaremos atención también a los ángulos costodiafragmáticos, en este caso el derecho y también el izquierdo, que en condiciones normales tienen que tener esta forma de pico, esta forma aguda. Y también podemos encontrar lo que son los ángulos cardiofrénicos derecho y cardiofrénico izquierdo, que no tienen quizás la misma importancia que los ángulos costodiafragmáticos. Por último, mencionar esta estructura radiolúcida también, que corresponde a la cámara gástrica, es decir, la presencia de aire en el fundus gástrico, que nos indica que la placa en este caso se obtuvo con el paciente en bipedestación. Fíjense que inmediatamente por encima de la cámara gástrica encontramos al hemidiafragma izquierdo, que en condiciones normales o en la mayoría de los casos está por debajo del hemidiafragma derecho. Esto es debido a que el hígado genera una elevación de la hoja diafragmática del lado derecho. En esta diapositiva vamos a analizar los arcos mediastinales. Para ello, presten atención solamente a los colores, no le den importancia a los números, porque están marcando otras estructuras en algunos casos que no son necesarias en este momento. Empezamos por el lado derecho. El lado derecho tiene 2 arcos y el lado izquierdo tiene 3 arcos mediastinales.
¿A qué corresponde cada uno de estos arcos? El primero, que sería este azul, corresponde a la vena cava superior. El otro arco, que es el verde, corresponde a la aurícula derecha. A veces se puede observar una estructura lineal de corta longitud, recta por debajo de este arco, que corresponde a la entrada de la vena cava inferior, pero no es constante. Del lado izquierdo encontramos tres arcos, que son el superior, en este caso rojo, está dado por el famoso botón aórtico, que es nada más ni nada menos que la elevación que genera la aorta en el callado al hacerse posterior, o sea, al pasar desde adelante hacia atrás y empezar su trayecto descendente. Después el arco rosa que tenemos, que sería el intermedio, corresponde al tronco de la arteria pulmonar principal. Y por último, el amarillo, que sería el arco que mayoritariamente es el más voluminoso, corresponde al ventrículo izquierdo. En estas diapositivas vamos a ir mostrando cómo las estructuras tridimensionales se van a ir superponiendo para configurar los arcos mediastinales que acabamos de mencionar. Fíjense en la imagen de la derecha cómo tenemos a la vena cava superior y a la vena cava inferior. A esto era a lo que me refería, esta estructura corta indica la desembocadura o la llegada de la vena cava inferior a la aurícula derecha, que es esta estructura que marcamos al principio. Entonces tenemos el primero de los arcos sería este que está acá, y el segundo de los arcos sería este que corresponde a la aurícula derecha. Lo que observamos ahora es la aparición del ventrículo derecho y el nacimiento de la arteria pulmonar, o sea, el tronco de la arteria pulmonar principal que da una rama derecha y luego una rama izquierda. Fíjense que el arco que mencionamos al principio está dado por esta estructura que es el tronco de la arteria pulmonar. Lo que se puede observar en esta imagen es la presencia de la aurícula izquierda o posteromedia con la llegada de las venas pulmonares, también la presencia de la orejuela, y en esta otra imagen la presencia del ventrículo izquierdo, que es el que termina formando el arco mediastinal inferior del lado izquierdo. Por último, podemos encontrar cómo a partir del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, hace el callado y en el momento en que pasa a hacerse posterior y transformarse en la aorta descendente, hace esta curvatura, esta impregnación que corresponde al arco superior del mediastino del lado izquierdo. Y en esta otra imagen tenemos todas las estructuras superpuestas en una representación esquemática que combina la placa de tórax con la imagen tridimensional. En esta diapositiva vamos a desarrollar la división del mediastino de Felson, que es una clasificación radiográfica para poder dividir al mediastino en tres compartimentos y de esta manera poder evaluar o analizar las principales patologías que puedan aparecer en cada uno de estos compartimentos. Lo que estamos observando en este caso es una radiografía de tórax de perfil con las tres divisiones, el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior, cuyos límites están también escritos para que los puedan observar con más detenimiento. Solamente vamos a ver que el mediastino anterior tiene como límite anterior lo que sería la cara posterior del esternón, que lo estamos viendo en esta región. Fíjense que en este caso la paciente es femenina, tiene la sombra, la radioopacidad provocada por la glándula mamaria. Después tenemos una línea que trazamos en color turquesa que pasa por la cara anterior de la tráquea, que es esta estructura tubular radiolúcida, y por la cara posterior del corazón o la cara posterior del pericardio. Por eso decimos que es pretraqueal retrocardíaca esta línea.
Después tenemos que trazar otra línea turquesa que se traza 1 centímetro por detrás del borde anterior de los cuerpos vertebrales. O sea, yo tengo un cuerpo vertebral acá, este es su borde anterior, me paro 1 centímetro por detrás en todas las vértebras y los uno todos esos puntos a través de una línea. Entonces, entre las dos líneas que trazamos, es decir, entre la línea pretraqueal y retrocardíaca y la línea que pasa 1 centímetro por detrás del borde anterior de cada cuerpo vertebral, nos queda el mediastino medio. Y después, desde la línea que trazamos hasta la pared posterior del tórax, encontramos el mediastino posterior. En esta diapositiva estamos viendo una radiografía de tórax de perfil normal, en donde marcamos algunas estructuras anatómicas, como por ejemplo el esternón, la silueta cardíaca, o sea, el corazón, teniendo en cuenta que la parte del corazón que apoya o que contacta con el esternón es el ventrículo derecho, mientras que la cara lo que apoya sobre el diafragma, que tenemos acá, los semidiafragmas, lo que apoya con el diafragma es el ventrículo izquierdo. Después, en este caso, tenemos la columna aérea de la tráquea, una leve radiopacidad, que no sé si se ve adecuadamente, que hace que tiene este sentido, que está dado por el callado de la aorta, y después dos estructuras radiolúcidas circulares, una encima de la otra, que corresponde al bronquio fuente derecho y al bronquio fuente izquierdo. Después también tenemos lo que son los cuerpos vertebrales, tenemos los pedículos, y entre ellos los agujeros de conjunción. Otra estructura importante, que acá salió un poquito cortada, pero también tiene que terminar en pico, es el seno costofrénico posterior, que es de los que mencionamos hasta ahora, es el más declive, por eso es el cual va a presentar, cuando hay una acumulación de líquido, por ejemplo, es el que primero va a empezar a obliterarse por el hecho de ser el más declive de todos. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta al analizar una radiografía de perfil, de tórax, es que hay dos áreas que son esta que estoy marcando acá, que es la retroesternal, y otra que es esta que está acá, que es la retrocardíaca, que en condiciones normales siempre deben ser radiolúcidas. O sea, por lo general debemos tener estas áreas vacías, es decir, solamente con aire o la menor interposición de estructuras radiopacas posibles. Por ejemplo, cuando tengamos una masa o cuando se presenten, por ejemplo, adenomegalias, podemos encontrar que estas estructuras se obliteran y se ocupan por estructuras radiopacas. Por último, en esta diapositiva lo que estamos mostrando es la ubicación de las cisuras. Fundamentalmente la cisura menor es la más importante porque es la más constante, que se encuentra en la radiografía de tórax de frente entre el cuarto y el quinto espacio intercostal. Las líneas punteadas marcan cisuras accesorias que en algunas ocasiones pueden ser visibles. En esta imagen estamos mostrando una radiografía de tórax de perfil, en donde observamos la cisura menor y por otro lado la cisura mayor u oblicua, que en la única proyección en que la podemos observar es en el perfil. Muchas gracias por la atención, espero que les haya sido útil.